Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual nuevamente para continuar con nuestro estudio de Josué. Ya estamos en el capítulo 8 y me da mucho gusto estar contigo esta mañana. Espero que te encuentres bien, tú, tu familia, y te agradezco mucho que te hayas conectado para escuchar un poquito más de la palabra de Dios. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con este estudio de Josué que hemos estado viendo las últimas semanas, como, como casi cada capítulo tenemos que hablar de la obediencia. Es, es sin duda uno de esos temas bastante complicados porque cada vez que alguien busca la obediencia, ya sea de los hijos, de los empleados, de la población, en realidad de cualquier persona, normalmente lo que hacemos es que buscamos convencerlos o sea, por qué tienen que obedecer, ¿no? Tratamos de que alguien haga algo, como un hijo, y queremos convencerlos de que lo hagan por alguna causa. Y normalmente les decimos que obedezcan, ¿verdad? Para que no les vaya mal. Esa es la típica. O sea, hazme caso porque si no te las vas a ver conmigo. Hazme caso para que no te vaya a pasar esto malo, ¿no? En los trabajos te dicen para que no te vaya a descontar el día. La ley de tránsito, por ejemplo, es hazme caso para que no te vaya a multar. Normalmente tratamos de convencer a la gente de que obedezca para que no les vaya mal. Entonces, esta estrategia se enfoca en el castigo, ¿no? En el castigo de tratar de que la gente obedezca para evitar un castigo. Entonces, podemos decir que en realidad, pues sí funciona, sí es algo que sirve, sí es algo que motiva a la gente a obedecer. Sin embargo, no les ayuda mucho a cambiar su corazón. No es algo que lo hagan de buena gana o no es algo que necesariamente estén de acuerdo. Eh, Otra forma en la que tratamos de motivar a la gente para que obedezcan es un poquito lo contrario, como para que te vaya bien. O sea, es decir, si me obedeces te voy a dar un premio. Lo basamos un poco en el incentivo, ¿no? Si no faltas al trabajo te vamos a dar un bono de asistencia o un bono de puntualidad porque es importante que llegues tarde. Entonces, buscas la obediencia con algún tipo de incentivo. Entonces, el enfoque es en el beneficio que esta persona va a obtener por obedecer. Entonces, podemos decir, esto sirve un poquito mejor. Sin embargo, es un poco egoísta, déjame comentarlo así, porque se enfoca en el beneficio que yo voy a obtener por obedecer. Entonces, el pasaje de esta mañana siento que se puede utilizar para ver un poco este cambio de motivación que empieza a tener la nación de Israel para obedecer a Dios. Cómo Dios usa lo que han ido viviendo para cambiar el enfoque de por qué obedecen a Dios. Y tiene mucho más que ver con el propósito que Dios tenía para ellos que con el beneficio que ellos iban a obtener por obedecer a Dios. Como que ellos iban a entender más una visión más profunda, una visión más a largo plazo como nación de el por qué tenían que obedecer a Dios y no solamente en el beneficio para ellos, ¿no? Y al verlo así, nosotros también como cristianos, como personas en el siglo XXI, podemos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, cómo nos motiva a nosotros a obedecer. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Entonces te pido que me acompañes a Josué, capítulo 8. El pasaje que nos toca estudiar hoy solamente es del 1 al 29. No lo vamos a leer todo porque son muchos versículos, pero lo voy a ir salteando, viendo las partes claves de este pasaje. Entonces, Josué capítulo 8, versículo 1 dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada en la ciudad detrás de ella.
Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo: Atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos, y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces, más adelante aquí vemos que Josué obedece y toda la nación obedece junto con él y empiezan a hacer todo esto que había mandado Dios. Y seguimos en el versículo 13, dice: así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Araba, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Estamos en el versículo 22. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Y nos brincamos al versículo 25 y dice: y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que les había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias porque podemos nuevamente reunirnos, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque vivimos en un país donde se nos permite abrir tu palabra y estudiarla y predicarla abiertamente, Señor. Te pido por favor que esto no cambie y que aprovechemos el privilegio que tenemos, Señor, de poderlo hacer. Te pido por favor que podamos compartir tu palabra y podamos aprender de ella, Señor, para saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú tienes para nosotros, Señor, y que lo podamos llevar a cabo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, un poquito, ¿qué tiene que ver ahora sí que esta conquista, ¿no? Si se acuerdan, la semana pasada, Israel habían sido derrotados por los de Ai, que era un pueblo débil, era un pueblo chiquito. Si vemos aquí que entre hombres y mujeres todos los que mataron solamente eran 12,000 personas, pues era un pueblo chiquito, y los de Israel habían perdido una batalla contra ellos en donde habían muerto 36 hombres, y todo esto había sido por causa del pecado de Israel.
Entonces Dios los confronta y les dice que se limpien, es decir, que se santifiquen y que acabaran con todo lo que tenía que ver con el pecado. Y toda la nación, la semana pasada veíamos que habían destruido a Acán y a toda su familia con todas sus cosas y las habían quemado. Y esto pues sin duda había sido pues algo doloroso, una escena poco agradable, pero que era necesario para poder seguir adelante con el plan de Dios. Y también si recuerdas, habíamos estado viendo que el capítulo 6 era un contraste con el capítulo 7, que cuando ellos obedecían lo que Dios les decía, les iba a ir bien, iban a avanzar, iban a tener victorias en esta campaña de conquista. Y cuando no hacían lo que Dios les decía, pues les iba a ir mal, iban a perder porque tenían que estar limpios y santificados delante de Dios para que tuvieran victoria. Entonces ya después de que vemos estos dos contrastes, el capítulo 6 y el capítulo 7, nuevamente lo que sigue entonces es la victoria. Una vez que se limpian, una vez que obedecen a Dios, entonces viene esta victoria. Pero como lo hemos estado haciendo, en este capítulo nuevamente tenemos, vamos a decir, dos grandes perspectivas. La primera es la perspectiva del plan de Dios, ¿no? Desde el punto de vista de la nación de Israel, que está obedeciendo a Dios, al Dios del universo, que tiene un plan para ellos y que les está cumpliendo todas las promesas que había hecho Abraham. Y por otro lado tenemos la perspectiva del pueblo conquistado, que son los de Ai. Y nosotros vamos a ver qué vamos a aprender con estas dos posturas. Entonces, vamos a iniciar con la perspectiva del plan de Dios. Y aquí tenemos que recordar, es bien importante siempre tener esto presente cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cuando estamos analizando nuestras propias vidas también. Es algo importantísimo. Siempre tenemos que recordar que todo lo que estamos viendo son planes de Dios. Es el plan general de Dios, no es el plan de Israel. O sea, los que tienen el plan no son los israelitas, no es Josué, no es el ejército, no. Son los planes de Dios. Entonces, como decíamos al principio, a veces podemos pensar que tenemos que obedecer a Dios para que me vaya bien. Y lo mismo podían pensar los israelitas, hay que obedecer a Dios para que nos vaya bien, para que tengamos tierras, para que tengamos paz. Y no se trataba de eso, no se trataba de sus planes, sino el plan global de Dios. Entonces, vamos al versículo 1. Dios es el que les da las instrucciones. Una vez que habían limpiado todo el pecado que había hecho Acán, Jehová es el que se le acerca a Josué y le da las instrucciones nuevamente. Y le empieza diciendo, no temas ni desmayes. Y es importante hacer volver a Josué al principio. Si te acuerdas, en el capítulo 1, uno de los versículos más famosos de Josué es Josué 1, 8 y 9. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y se lo vuelve a repetir Dios en este capítulo. Le vuelve a decir, yo estoy contigo, no temas ni desmayes. Yo soy el que está haciendo las cosas. Tú solamente obedéceme. Vuelve al principio para que Josué se acuerde que Jehová estaba con él. Y si él estaba haciendo la voluntad de Dios, si él estaba haciendo los planes de Dios, pues obviamente nadie le iba a poder hacer frente. Entonces, humanamente hablando, seguramente Josué a lo mejor ya tenía dudas, a lo mejor tenía miedo, a lo mejor seguían desanimados. Veíamos en el capítulo anterior que su corazón se había hecho como agua. ¿Por qué? Pues porque habían sido derrotados. Habían sido derrotados y a lo mejor pues ya habían tenido un poco de dudas. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Y esto lo hace con Josué y lo hace con nosotros también. Siempre que tenemos un fracaso reciente, Dios nos recuerda lo que Él dice. O sea, mira, le dice en el versículo 1, mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. O sea, escucha, le dice a Josué, escucha lo que te estoy diciendo. Yo he entregado en tu mano a Ai, a todo su pueblo y a su rey. O sea, cuando tiene un fracaso reciente Josué, lo que hace Dios es que lo vuelve a concentrar en su palabra. Escucha lo que te estoy diciendo. Cuando tienes un fracaso reciente, también
o sea, le traes a la memoria la experiencia que él ha tenido con Dios, porque le continúa diciendo en el versículo 2, y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. O sea, ¿sí te acuerdas lo que hiciste con Jericó hace unos días? Sí, ok, así vas a hacerlo con Ai otra vez. O sea, Dios está animándolo. ¿Y cómo lo anima? Diciéndole, escucha lo que te estoy diciendo y recuerda lo que yo he hecho contigo. Hemos hablado muchas veces del proceso de la fe. Cómo es que tienes que escuchar a Dios, tienes que creer lo que Dios dice, obedeces lo que Dios dice, te santificas, o sea, te apartas para hacer lo que Él te está diciendo y lo ves actuar, lo ves obrar. Entonces tu fe crece. Entonces cuando tienes algún fracaso, cuando pecamos, cuando caemos, cuando sentimos que tenemos, o sea, parece que tenemos que volver a arrancar desde el principio, esto es lo que tenemos que hacer, recordar lo que Dios dice y recordar lo que ha hecho en el pasado, porque esto nos va a animar, nos va a quitar el temor, nos va a ahuyentar, como quien dice, el desánimo para poder seguir adelante. Muchas veces decimos que estamos en un hoyo, ¿no? Que estamos cavando, hemos caído en un bache en la vida. Y yo siento que por eso tenemos que recordar quién es el fundamento. O sea, si tú llegas a lo más profundo, a lo más bajo de tu vida, te tienes que topar con Cristo, si es que ya has puesto tu confianza en Él. Porque de ahí partimos siempre. Siempre que caemos, tienes que regresar al principio, a lo que Dios dice, creer lo que Dios dice y recordar lo que ya ha hecho en el pasado. Y eso es lo que tenemos que echar mano. Eso es seguramente lo que estaba, en lo que se estaba basando Josué para animarse nuevamente, ¿no? Tenemos que recordar lo que Dios ha dicho y tenemos que recordar lo que hemos vivido con Él. Y eso es lo que nos anima en la vida. Y tienes que volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando Dios ha hecho algo en tu vida, tienes ese beneficio de la experiencia. Entonces, por eso insistimos muchísimo que tenemos que tener nuestro tiempo devocional. Tenemos que ir todos los días a su palabra a que nos recuerde qué es lo que Él dice, qué es lo que Dios dice. O sea, qué es lo que dice su palabra. Por eso también yo siempre recomiendo que tengamos un diario de oración y en ese mismo diario tener bien identificadas las oraciones contestadas, porque normalmente oramos y oramos y oramos y Dios muchas veces nos contesta, pero no necesariamente nos acordamos de las oraciones contestadas. Entonces cuando estás en un momento oscuro, en un momento de duda, en un momento de desánimo o algo, te echas un clavado, lees tu diario de oraciones contestadas y dices, ay, sí es cierto, ¿te acuerdas aquella vez que estábamos bien necesitados y oramos y Dios nos respondió? ¿Te acuerdas aquella vez que nos sacó de esta enfermedad o de esta crisis o algo así? Entonces te da ánimo porque ya lo viviste. Y todos los días tenemos que estar metidos en su palabra para entender, o sea, para recordar lo que Él dice. Y es exactamente lo que Dios hace con Josué en el versículo 1 y en el versículo 2. Le está animando. Y otra de las cosas que nos puede llamar la atención con estos dos versículos iniciales es que dice, no temas ni desmayes, y luego le dice, toma contigo toda la gente de guerra. O sea, el plan de Dios no era para que solamente Josué lo hiciera. O sea, el plan de Dios no era que Él los guiara y que todo el peso cayera sobre Josué. Le está diciendo, toma a toda la gente. Y si recuerdas lo que dicen los espías en el capítulo 7, versículo 3, que le dicen, no suba todo el pueblo, sino que suban solamente como 2000 o 3000 hombres, para que no fatigaran. Dice, no fatigues a todo el pueblo. Eso es lo que habían dicho los espías, como si esa fuera la preocupación, ¿no? De que no se vayan a cansar. Entonces, por alguna razón, Dios quiere involucrar a todo el pueblo. Si te acuerdas, en el capítulo anterior también dice que toda la nación tuvo que apedrear a Acán. Toda la nación tuvo que ver la consecuencia del pecado. Y aquí nuevamente le dice que toda la nación vaya a esta nueva batalla. Porque es curioso que si era un pueblo pequeño, pues, o sea, como que no era necesario, ¿no? Ir con tanta gente.
Pero cuando Dios da una instrucción tan clara, entonces tenemos que entender que ese no era el punto. O sea, toda la nación tenía que pasar por esta experiencia, toda la nación tenía que ver lo que Dios iba a hacer. ¿Por qué? Porque Él quería que toda la nación pasara por el proceso de la fe, ¿no? Y lo vemos porque Él provee la estrategia. En el versículo 2 le dice que eh, pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. O sea, Dios es el que les estaba dando la estrategia, ¿no? Y si se acuerdan, la semana pasada veíamos que llegan, empiezan a atacar a los de ahí y son derrotados. Entonces literalmente salen corriendo y los de ahí pues se quedan muy contentos y muy confiados seguramente en que habían derrotado a la nación de Israel. Y sin duda sí habían derrotado a la nación en esa batalla. Pero en este capítulo vemos que lo que había sido una derrota ahora les iba a servir como una herramienta para la victoria, ¿no? Porque dice en el pasaje que leímos esta mañana que ellos van a pensar que van a ganar otra vez, van a decir, están huyendo como la vez pasada. Y muchas veces así nos pasa. Lo que parece a lo mejor una derrota en nuestra vida, después Dios lo usa para bien. Todo lo que a veces no es un mal momento, pensamos que nos está yendo muy mal o algo, más adelante vemos que Dios lo utiliza para bien, como dice Romanos 8:28. Es un pasaje muy famoso, pero dice que, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero la parte importante de esto es que no es que todo siempre te va a ir bien, sino que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme a su propósito. A los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Y aquí es donde empezamos a ver el cambio de óptica. Esto que parecía una derrota, ahora Dios lo va a usar para bien, conforme a sus propósitos. Y es bien importante, esto es bien importante porque es bien fácil confundir mis planes con los planes de Dios, ¿no? Tal vez podrían pensar humanamente que no necesitaban hacer una emboscada. Ellos en sus propias fuerzas creo que a lo mejor podrían haber ganado la guerra simplemente por números. Si vemos lo que nos dice Josué cuando cruzan el Jordán, los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés, solamente estos 2.5 tribus eran 40.000 hombres. Si nos vamos un poquito más atrás a Números capítulo 26, habla de que eran más de 600.000 hombres. Esto sin contar mujeres y niños, lo que llevaría un poco, o sea, la población de la nación a un poquito más de 2 millones. Entonces, ese no era el punto de la estrategia. El punto de la estrategia no era avasallarlos con los números o ir con unos poquitos porque no es necesario. El punto no era eso, porque vemos que solamente eran 12.000 hombres en este pueblito. Entonces ese no era el punto. El punto era la lección que iban a aprender. Y por eso lo que Josué y el pueblo tenían que hacer era obedecer, ¿no? Después de esta derrota que habían vivido, es, vamos a decir, un punto bajo en la moral, en su andar con Dios. Aquí lo que tienen que cambiar es esa actitud. O sea, Dios quiere mostrarles lo que necesitan, cómo necesitaban ese cambio de actitud. Y me recuerda un poquito al Salmo 119, versículo 57, en donde el salmista como que se pone a recapacitar. Y Salmo 119, versículo 57 dice: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Entonces, una vez que la nación cae, una vez que la nación se da cuenta de que había pecado, lo que hace Josué es que busca a Dios. Dios les muestra lo que estaban mal, inmediatamente entran en acción. Tienen esta misma actitud, ¿no? De buscar la presencia de Jehová, entender qué es lo que estaban haciendo mal y no tardaron en enderezarlos. Entonces,
Eso muchas veces nos debería de pasar a nosotros cuando algo está pasando mal, buscar a Dios y saber qué es lo que estamos haciendo mal. Y cuando Dios nos contesta, bueno, pues entonces, ¿qué esperamos para obedecer? Como dicen, es para hoy. Entonces, en este capítulo vemos que Israel se levanta desde temprano y pone manos a la obra, obedecen a Dios, ponen, ponen la estrategia en práctica, ponen la emboscada. Josué dirige toda la nación a llevar a cabo lo que Dios les había dicho. Pero todo esto no tenía que ver con ellos, no tenía que ver con sus planes, sino con lo que Dios les estaba diciendo. Y el versículo 18 del capítulo 8 nos dice cómo Jehová le dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y dices, qué chistosa instrucción, ¿no? Qué chistosa instrucción que le dice: levanta la lanza hacia Ai. Era su gran contribución a la batalla, ¿no? La gran contribución de Josué a la batalla era levantar la lanza que tenía en la mano hacia Ai. Y dices, bueno, o sea, esto como que no tiene mucha lógica. Pero vemos que la levantó y la mantuvo ahí hasta lo que dice el versículo 26. Dice, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Y dices, wow, o sea, Dios le da una instrucción y no bajó la lanza hasta que no destruyeron a todos. Entonces, para él era muy clara la instrucción, y hasta que no se cumple lo que Dios había dicho, él no la baja. Y esto para nosotros es un ejemplo de perseverancia. Si tenemos una instrucción clara de Dios, tenemos que seguirla hasta que se cumple lo que Dios nos ha dicho. Y viendo un poquito lo que está pasando con la nación de Israel, vemos además en este capítulo que, o sea, cuando ellos empiezan a obedecer, cuando ellos hacen lo que Dios les ha dicho, eh, no solamente les da la victoria, vamos a decir, no solamente les regala que sigan teniendo su vida, no solamente tienen un nuevo recuerdo para tener más fe en Dios, sino que además esta vez les regala los despojos. Eh, les da permiso, les da chance de que se queden las bestias y los despojos de Ai, cosa que en Jericó les había dicho que destruyeran. Entonces, cuando ellos están haciendo la voluntad de Dios, Él los bendice. Y vemos claramente que esta no era la finalidad, esto no era el punto, porque hace el pueblo anterior que conquistaron, Dios les dice quémenlo todo, y pues los obedientes lo queman, y Acán no lo quema, dice esto me lo voy a quedar. Pero la nación tenía que entender que estas cosas materiales no era la finalidad, pero Él, como un padre amoroso, los bendice de muchísimas maneras. Los bendice de muchas maneras, y siento que la parte material, pues era lo de menos si entendemos que Dios es dueño de todo. Pero el contraste aquí es que Acán había puesto sus ojos en las riquezas, ¿no? Y Dios quería enseñarles que cuando ponen la vista en Él, nunca les iba a faltar nada. O sea, esto para Dios es absolutamente nada. Y es la actitud que vemos en Jesús, ¿no? Que nos dice que tenemos que ser ricos para con Dios. En Mateo 6:32, cuando está hablando de que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Pero no es como que vamos a buscar a Dios para que nos dé cosas, o sea, sino que está diciendo, Dios sabe que tenemos necesidad de muchas cosas, de ropa, de alimento, de vestido, de casa. O sea, Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas, pues Él nos hizo. Pero nos está diciendo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, o sea, Él se encarga de eso. Pero porque tu mirada, tu corazón no está puesto en estas cosas, sino que está puesto en Dios. Y Él no tiene mayor empacho en darte lo que necesitas. Porque el punto no son las riquezas o la comodidad. El punto es si amas a Dios o no. Y esta era la lección que la nación de Israel estaba aprendiendo, estaban viviendo. Que, caray, o sea, qué interesante que ahora Dios nos da chance de quedarnos con los despojos de este pueblo.
Entonces para Israel era una conquista diferente, con una estrategia diferente, con un premio diferente, y todo empezó por un cambio de actitud, por haberse limpiado, por haber quitado el pecado y haber regresado la mirada a Dios. Entonces, esto sin duda les había hecho recordar para qué estaban ahí, qué es lo que estaban haciendo en realidad. A lo mejor se habían desubicado y habían empezado a tener sueños y planes y demás, y se habían olvidado que estaban ahí para Dios, estaban ahí para cumplir los planes de Dios. Y Dios les dice, no temas, no desmayes. ¿Por qué? Pues porque era su plan, era su estrategia, era su victoria. O sea, todo esto era el plan de Dios. Y ellos como nación solamente tenían que obedecer. O sea, ustedes obedecen y yo me encargo de todo lo demás. ¿No? Y esta es una perspectiva muy importante de este capítulo. Es una perspectiva muy interesante que podemos aprender mucho, pero no solamente es una. La otra perspectiva es la perspectiva del pueblo de Ai. Debemos recordar, ¿no?, que hace no sé cuántos días, ¿verdad?, habían derrotado a los de Israel. Entonces ellos sin duda estaban pues muy contentos, estaban seguramente celebrando que habían derrotado a un ejército, que todo el mundo estaba pues escuchando cosas increíbles de ellos, que les abrieron el río, que habían derrotado a los de Jericó, y ellos pues, seguramente estaban cacareando, no estaban presumiendo que ellos lo habían derrotado, ¿no? Ellos estaban muy contentos de eso. Pero la nación de Israel había perdido esa batalla por culpa de su pecado. Entonces, estos habitantes de Ai seguramente pensaron todo, o sea, pensaron, somos lo máximo, somos un ejército increíblemente valiente, nuestra estrategia, nuestras espadas, nuestros gritos, todo lo temerosos que somos, no somos como los perdedores de Jericó, o sea, seguramente pensaron todo, pero estoy seguro que nunca pensaron, a lo mejor Dios le está enseñando una lección a sus hijos. ¿No? O sea, estoy seguro que nunca consideraron en sus corazones lo que Dios estaba haciendo, el plan que Dios tenía. ¿Y cómo sabemos esto? Pues al ver que el versículo 6, el versículo 16 y 17, dice que pensaron que los iban a derrotar como la vez pasada. Y tan es así que en el versículo 16 y 17 salen corriendo todos a perseguir nuevamente a los de Israel y dejan las puertas abiertas. Descuidaron su casa, descuidaron la ciudad. Entonces se ve claramente que ellos nunca pensaron en la derrota. Entonces esto habla un poquito de la soberbia, ¿no?, que traían, porque ellos solamente se estaban comparando con sus semejantes. Se estaban comparando con Jericó. Mira, o sea, los de Jericó perdieron y nosotros ganamos, entonces nosotros seguramente somos mejores. Entonces estaban comparando solamente en horizontal con gente como ellos. Pero nunca le preguntaron a Dios, entre comillas, nunca consideraron lo que Dios estaba haciendo. Y eso en realidad es lo único que importa. Esta nación no conocía a Dios y ellos asumieron que, pues o sea, no le tomaron a lo mejor importancia, no pensaron que era un Dios todopoderoso, que era lo máximo, porque asumieron que el Dios era como la nación, era imperfecto, a lo mejor era débil, o era un Dios chafa porque ellos los pudieron derrotar. Y esto es un gran error para este pueblo, para esta ciudad de Ai, porque ellos como nación, como pueblo, entraban en la categoría de las naciones que iban a ser juzgadas por alejarse de Dios, de alejarse del verdadero Dios, por no buscar al Dios verdadero y por toda su maldad que tenían como nación. Entonces el juicio era inminente y era inevitable. Entonces esta comparación horizontal que ellos hacen o que ellos asumen, deja en claro esto. Entonces, en medio de su soberbio ataque, vemos qué es lo que les pasa en el versículo 20. Dice, y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra,
porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Entonces Josué y todo su pueblo pues, los acabaron derrotando. Pero les cayó como dicen, como balde de agua fría, porque de repente, en un abrir y cerrar de ojos, voltean y ven que su ciudad está siendo quemada. Y dicen, ah, caray, no estábamos ganando. Y de repente se dan cuenta y están rodeados por este ejército que es numerosísimo, que seguramente los va a destruir. Entonces rápidamente se dan cuenta de la realidad. Y es que les cayó el juicio de Dios. Y podemos resumir lo que ellos vivieron diciendo que no les fue muy bien. No les fue muy bien, ellos estaban haciendo las cosas mal, nunca consideraron lo que Dios había dicho, nunca consideraron la ley de Dios y su maldad había crecido. Y una pequeña victoria en la batalla, que era literalmente una lección de Dios hacia sus hijos, ellos lo tomaron como una gran victoria y nunca pusieron sus barbas a remojar. Y esto es importante porque esta segunda derrota, la de Jericó y ahora la de Ai, marca un patrón para otras naciones, ¿no? Para que la gente pusiera atención, para que dijera, ah, no, espérame, o sea, estos de Israel vienen en serio y cada ciudad a la que llegan la derrotan. Entonces, conforme avancemos en el libro de Josué, vamos a ver cómo la gente empieza a poner atención y vamos a ver las diferentes reacciones que tienen. Pero con estas dos perspectivas de la nación de Israel y de la nación de Ai o de la ciudad de Ai, ¿qué podemos aprender nosotros? Y esto es algo bien importante. Porque primero que nada tenemos que entender que el plan es de Dios. O sea, el plan en nuestras propias vidas, el plan es de Dios, no es nuestro. O sea, porque no se trata de nosotros. Tenemos a lo mejor que quitarnos ese chipcito o esa motivación que tenemos para obedecer a Dios como para que nos vaya bien. Y a lo mejor tenemos que ir más atrás en redefinir lo que significa, o sea, qué significa que nos vaya bien. A lo mejor es difícil verlo, pero una persona exitosa es la persona que vive para Dios, que cumple los propósitos de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con la idea de que obedecemos a Dios para que nos vaya bien, ¿no? Como si fuera un enfoque en nosotros, como decía al principio. El motivante es un poco egoísta. Si yo voy a obedecer a Dios para obtener el premio y no obedezco a Dios porque es Dios. Entonces, esto es bien importante entender y tenemos que empezar a cambiar este chip a lo mejor en nuestras vidas. Tenemos que obedecer a Dios porque estamos haciendo su voluntad. Tenemos que obedecer a Dios para cumplir los planes que Él tiene para nosotros, ¿no? Además, obviamente esto es lo que más nos conviene. O sea, esto es en realidad lo que más nos conviene. Esto es el verdadero significado de que nos vaya bien en la vida. O sea, no significa que vamos a ser multimillonarios, no significa que vamos a vivir para siempre, no significa que vamos a ser 100% felices como mucha gente trata de tener como estas cosas como objetivos en la vida. O sea, tenemos que ver que obedecer a Dios es porque estamos haciendo su voluntad. Y no hay una cosa más increíble en esta vida que hacer lo que Dios nos dice para cumplir sus planes. Entonces, comparado con este pasaje, vemos que a Israel le iba bien, entre comillas, cuando obedecía, porque irle bien a Israel no era el objetivo, sino que el objetivo era cumplir los planes de Dios, ir avanzando en los planes que Dios tenía, en el cumplimiento de esas promesas que Él había hecho a la nación. Entonces, esto debe cambiar nuestra visión de la vida. Y otra de las cosas que nos puede ayudar este pasaje a cambiar nuestra visión es en la unidad. O sea, la misión de Dios es para todos. La misión de Dios es para todos. O sea, no solo algunos VIPs, ¿no? O solamente Dios utiliza a los más santos. Cuando entendemos un concepto tan increíble como que Cristo murió por nosotros, o sea, Él pagó el precio, tenemos que entender que fuimos comprados por un precio y tenemos su espíritu en nosotros. ¿Para qué? ¿Para que nos vaya bien? No, es para que hagamos su obra porque somos su cuerpo. Somos lo que Él utiliza para hacer su obra.
Y esto incluye a todos los hijos de Dios. Todos los que han creído en Jesucristo han sido salvados para cumplir sus propósitos. O sea, cuando en Mateo 28 vemos la gran comisión de ir y hacer discípulos, o sea, no debemos de tener temor, no tenemos que tener desánimo, porque Él nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo, ¿no? ¿Y para qué va a estar con nosotros? ¿Para que nos sintamos a gusto o para que nos sintamos bien? No, claro que no. Para hacer su plan, para llevar a cabo su plan. Él está con nosotros para que nadie pueda estar en contra de nosotros. O sea, si nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, el más interesado en que se cumpla su voluntad, pues es Dios. Entonces por eso está con nosotros, para que sus planes se vayan cumpliendo. Y tenemos que perseverar. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que estemos con Él, hasta que se termine nuestra vida o que regrese o lo que sea. Tenemos que perseverar. O sea, yo te puedo preguntar, a lo mejor tienes un mejor plan, tienes alguna otra cosa que hacer, ¿no? Y esto nos debe de poner a pensar. O sea, tienes un mejor plan que hacer la voluntad de Dios. Vas a lo mejor vivir más tiempo, vas a tener más dinero, vas a tener más diversión. ¿Qué plan puede ser más importante que cumplir el propósito de Dios? O sea, si no pensamos así, a lo mejor estamos pensando más bien con la perspectiva de la gente de ahí. Entonces, acompáñame rápidamente a Gálatas 6, versículo 9. Gálatas 6, capítulo 9, cuando estamos pensando en, pues no sé, tenemos ideas de qué hacer con nuestra vida o que ya nos cansamos de hacer algunas cosas que Dios nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y es importante que dice la palabra segar. O sea, segar está hablando de que hubo otro tiempo en que estuviste plantando. Y todas las ilustraciones de la Biblia en cuanto a sembrar, pues lleva tiempo, lleva cuidado, lleva paciencia. Y por eso creo que Dios usa tanto esa ilustración, porque todo lo que hacemos para Él, pues lleva tiempo. Y no creo que haya algo más importante que hacer con nuestra vida. Filipenses 3 un poquito más adelante también, cuando está hablando Pablo, ¿no? De todo lo que él ha hecho y todo lo que él ha cambiado y lo que ha sido para Dios. El Filipenses 3, versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que lo motivaba. O sea, el llamamiento, ese premio que es el simple hecho de poder participar en el llamamiento de Jesucristo. O sea, yo no lo he alcanzado ya, está diciendo, todavía me falta, claro que no, pero con todas las ganas veo hacia adelante, extendiéndome hasta llegar a la meta. Y esa perspectiva que tiene Pablo nos debe motivar a nosotros a decir, si sigo aquí, no lo he alcanzado, tengo que seguir adelante buscando la perspectiva de Dios, buscando los planes de Dios, qué es lo que Él tiene para nosotros. ¿Y cuál es la perspectiva contraria? La perspectiva del mundo, que es un mundo que ignora la realidad del juicio venidero. Eclesiastés muchas veces nos menciona de que el hombre no sabe cuándo le va a llegar su fin. Y es una verdad en la vida, o sea, tarde o temprano nos va a llegar el tiempo, ¿no? Lucas, capítulo 17, dice, o sea, el mundo no entiende que le va a llegar el tiempo. Así como cuando de repente cayó el diluvio en los tiempos de Noé, dice que así va a ser cuando regrese Jesucristo. Entonces la gente puede estar pajareando, no puede estar viviendo una realidad propia, pero debe considerar lo que Dios dice. O sea, y tiene que entender que lo que Dios dice es la verdad. La realidad es lo que Dios dice. Y para que no les pase lo que le pasó a Ai, para que no que llegue su hora y que sea demasiado tarde, tenemos que entender esto, que el mundo no tiene esta perspectiva, no tiene lo que Dios dice. Muchas veces la gente tiene una opinión de Dios por lo que ven en nosotros, ¿no? Así como los de Ai pensaron que era un Dios débil y que los iban a poder derrotar porque habían visto a la nación de Israel en su peor momento, en un momento de pecado, en un momento que Dios les estaba enseñando una lección.
Entonces, de la misma forma nosotros. Mucha gente piensa que Dios no es un Dios perfecto porque nosotros no somos perfectos. Pero la gente tiene que entender que nosotros estamos en un proceso. O sea, el mundo tiene que entender que todos merecíamos la muerte, esa muerte eterna y esa separación de Dios por nuestro pecado. Pero algunos que hemos creído estamos en ese proceso de perfeccionar. Entonces, tenemos en este pasaje de Josué un cuadro increíble de que el rey de Ai fue colgado en un madero y estaban obedeciendo lo que Dios había establecido en Deuteronomio capítulo 21. Dice que si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieran morir y lo colgarais en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase toda la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Es decir, si alguno pecaba, si alguno hacía un crimen y lo mataban, lo colgaban en un madero para que todos los de alrededor vieran, este cuate hizo algo horrible, ¿no? Hizo un pecado tan grande que era una persona que era maldito por Dios por ser colgado. Y era para que todos supieran y entendieran que eso le iba a pasar a cualquiera que pecara en contra de Dios. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Cristo fue colgado en un madero sin merecerlo, porque Él tomó el lugar que merecíamos nosotros por pecar contra Dios. Y Él nos redimió. ¿Qué significa esto? Que nos rescató, pagó por nosotros lo que nosotros deberíamos de haber pagado. Y esto es lo que el mundo debe entender. O sea, como le pasó a Ai, si no tienes quien pague por ti, vas a acabar en esa misma muerte eterna de la que no vas a poder salir. Ese juicio viene y no hay nadie que te pueda hacer escapar de ese juicio más que Cristo. Entonces, tenemos que tener en nuestro corazón, tenemos que tener en nuestra mente el entendimiento de que todo se trata de Dios, todo es para Dios. Tenemos que creerlo y entenderlo. Nosotros, de la misma forma que Israel, tenemos que entender que se trata de Dios. Nosotros estamos aquí para sus propósitos, para sus planes, y Él está con nosotros para poderlos llevar a cabo. No es para que nos vaya bien a nosotros en la vida. O sea, tenemos que entender esto porque es tan importante, porque el tiempo se está acabando. O sea, hoy faltan menos días que ayer y mañana van a faltar menos días que hoy. ¿Por qué? Porque Cristo va a regresar. Y muchísima gente no tiene idea de cuál es el plan de Dios. Y tienen que escucharlo. Tienen que oír la palabra de Dios. Y esa es nuestra tarea. Y nosotros tenemos que obedecer porque ese es el propósito al que hemos sido llamados. Ese es el propósito que Dios nos ha encargado. Entonces yo te invito a hablar el propósito de Dios, a hablar las cosas de Dios porque la gente no las sabe. O sea, si tú tienes un amigo que tiene opiniones y piensa las cosas y no considera lo que Dios dice, háblale lo que Dios dice. No es tu trabajo convencerlo, tu trabajo es hablar lo que Dios dice porque Dios hace lo demás. Tienes un vecino que tiene problemas, que tiene miedo, que tiene angustia, que no sabe qué va a pasar, háblale del plan de Dios. Porque la única forma que tengamos paz, de que tengamos una tranquilidad sobre el futuro, sobre la eternidad, es que estemos del lado correcto, que entendamos el plan de Dios y hagamos lo que Dios nos dice. En esa obediencia está la clave de la salvación. Entonces, tenemos que compartir la verdad mientras todavía tengamos tiempo. Para los nuestros, para los que no conocemos, para los que queremos, todo el mundo necesita conocer la verdad. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por estos ejemplos que nos dejas, Señor, que nos hacen recapacitar en nuestros pasos, en nuestros caminos, en nuestras motivaciones, Señor, para obedecerte. Te pido por favor que podamos alinear nuestra motivación con el simple hecho de que tú nos has invitado a ser parte de tus propósitos, Señor. Te pido por favor que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para hablar tu palabra, Señor, para vivir tu palabra, para obedecerte por todos los motivos correctos, Señor, y no por motivos egoístas, para poder compartir tu palabra con otras personas, que puedan conocer tu parte del plan, que puedan entender que de ti se trata todo, Señor.
Te pido por favor que esto sea una realidad en nuestras vidas, como personas, como iglesia, Señor, y que podamos ver tu obra en esta ciudad, Señor, y hasta lo último en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, espero que tengas una excelente semana y espero verte pronto si es que no has ido a las reuniones, ya nos estamos reuniendo con todas las precauciones que demanda la autoridad y pues estoy seguro que puede ser de mucha bendición y si no, pues sigue escuchando nuestras reuniones virtuales y compartiéndolo para que otras personas también lo puedan escuchar. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.